Estamos presentes acá con ustedes para poder compartir un mensaje poderoso en esta hora de la tarde, mientras usted ahí en casita, donde quiera que nos esté escuchando, pues usted pueda también ponerse ahí cómodo, cómoda para poder escuchar un mensaje poderoso que el Señor quiere compartir con cada uno de nosotros. Muchos decimos: ¿será que realmente estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Será que realmente estoy haciendo lo correcto? No sé si usted se lo ha preguntado, pero hay mucha gente que dice: desde el momento que yo he aceptado a Jesucristo, ya no he vuelto a pecar, ya no he vuelto a hacer lo malo. Yo siempre voy a la iglesia, voy el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, viernes, sábado y domingo. Imagínense, todos los días estoy en la iglesia, todos los días voy a la iglesia, todos los días estoy leyendo la palabra de Dios, estoy escudriñando la escritura, estoy haciendo lo correcto y pues me siento ya una persona comprometida con el Señor, me siento una persona renovada en el Señor. Pero cuando realmente miramos nuestro actuar, a veces con una sola mirada, con un mal gesto que nosotros hagamos, estamos pecando, estamos haciendo lo malo. Dentro de nuestro corazón se maquinan muchas cosas que a Dios no le agradan, porque recuerde que la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y todo lo malo que sale de nuestra boca, mi amado hermano y hermana, sale de lo profundo de nuestro corazón. Ahora usted se dirá: ¿de qué va a predicar el hermano? Pues usted escuchaba la alabanza que teníamos al inicio, decía: oh pecador. Y el título de esta prédica de esta tarde es con relación a lo que hace el pecado en nuestra vida. Usted dirá: ¿pero por qué va a hablar el hermano con relación al pecado? Recuerde, mi amado hermano, que dice la bendita palabra de Dios, que Dios viene por una iglesia limpia y resplandeciente, que se vista de lino fino. Dios no viene por una iglesia que esté toda manchada, que esté arrugada, por una iglesia que esté sucia, como en estos tiempos se han visto muchas iglesias, mi amado hermano, que están haciendo todo fuera del orden de Dios. Usted dirá: ya va a empezar el hermano a regañar, ya va a empezar ese loco a decir esto y lo otro. Pues así es, mi amado hermano. La palabra del Señor dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Cuando usted y yo somos libres, mi amado hermano, andamos caminando. Le voy a poner un ejemplo tan grande. Cuando una persona está dentro de un lugar reservado, o sea, un lugar en la cárcel, está privado de su libertad, no puede hacer nada. Ahí está encerrado en un cuarto de 4 paredes, y si es que sale al patio donde se hace el conteo de las personas para cuando se pasa la lista de los que están presentes, o cuando se va a entregar el turno, solamente ahí es donde nos podemos dar cuenta de que mucha gente anda así, todavía aprisionada en el pecado. Por eso, mi amado hermano, en esta tarde voy a compartir este mensaje tan especial para que usted pueda y yo darnos cuenta de que a través del pecado usted y yo no podemos decir que un día vamos a estar con el Señor si seguimos pecando en este mundo, porque en este mundo pecaminoso, cada momento, cada instante de nuestra vida, estamos pecando constantemente. Y aún usted y yo, que somos cristianos o nos hacemos llamar cristianos, porque muchas veces, mi amado hermano, solamente el nombre tenemos, porque no hacemos la voluntad de Dios. Ya muchos estarán ahí murmurando: oiga lo que está diciendo
este hermano. Pero sabe una cosa, vamos a orarle a nuestro Padre Celestial antes de entrar al fondo de este mensaje que tenemos preparado para cada uno de ustedes y de mí. Porque quiero que papá en esta tarde nos hable. Porque recuerde que dice la palabra de Dios que a causa de los escogidos los días serán acortados, mi amado hermano, por tanto pecado que hay en el mundo. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, papá. Y te pedimos, papito lindo, que utilices mis labios a través de tu Espíritu Santo. Que no sea el yo hablando, sino que tu Espíritu, Padre, exhortando a tu pueblo y a mi vida. Porque tu palabra dice, Señor, que sin santidad nadie te podrá ver. Ayúdanos, Padre, cada día a limpiar nuestra vestidura, porque tu palabra dice que tú vienes por una iglesia limpia y resplandeciente, que se vista de lino fino, porque ante tu presencia, Padre de la gloria, no entrará lo inmundo, no entrará lo impío, no entrará la suciedad, no entrará la escoria, no entrará todo lo malo, porque tú eres santo, porque tú eres, oh Señor de la gloria, el Dios poderoso que quita el pecado del mundo. Padre, que este mensaje nos ayude, Señor, a buscar cada día más de ti, porque tú quieres que un día estemos presentes en las bodas del Cordero. Pero Padre, si somos tibios, tú nos vas a vomitar de tu boca, porque así lo dice tu bendita palabra. Oh Señor, ayúdanos, papá, a ser obedientes. Y desde ya vengo atando y sujetando todo espíritu de murmuración en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Por el poder de tu palabra, Cristo de la gloria. Padre, úsanos en esta tarde a través de este mensaje que has preparado para mí y para tu pueblo. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y dice la bendita palabra del Señor en esta tarde, mi amado hermano, amada hermana, ¿y dónde está usted? Vamos a hablar con relación a lo que hace el pecado en nuestra vida. Lo que hace el poder estar usted y yo separados del Señor. ¿Sabe, mi amado hermano? El tema de hoy lo vamos a tomar a través de varios versículos de la Biblia que vamos a compartir con ustedes. Pero solo quiero darle una pequeña instrucción, una pequeña reseña en esta hora. Y dice que el pecado nos lleva a la ceguera espiritual. Usted dirá, pero yo tengo bien mis ojos, mi amado hermano. Yo incluso uso lentes igual que el hermano que está predicando. Pero sabe una cosa, mi amado hermano, que el pecado no solamente te lleva a la muerte física, sino también a la muerte espiritual. Busca ahí en tu Biblia, mi amado hermano, Génesis capítulo 2, versículo 17. Génesis 2, capítulo 17, y vamos a compartir este mensaje en esta hora de la tarde, donde dice la bendita palabra de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 17, y dice la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas del árbol de la ciencia
del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si usted se recuerda este mensaje, Dios se lo dijo a Adán y Eva. Pero aquella mujer llamada Eva, usted sabe que indujo a Adán para que comieran de aquel árbol del bien y del mal. Y por eso, mi amado hermano, Jehová dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y a causa de esto, mi amado hermano, usted y yo, como cristianos, como seres humanos, hemos sido engendrados en el pecado. Porque la palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque sabe, mi amado hermano, que el pecado nos lleva a la ceguera espiritual. Y no solamente nos olvidamos de los principios espirituales contenidos en la Biblia, porque hay mucha gente que cuando está pecando ya no quiere ni escuchar un mensaje del pastor, ni poner la radio, ni ver un canal cristiano, porque se molesta, porque se ofende, porque se siente mal cuando le están diciendo: ya no adulteres, ya no forniques, ya no visites al brujo, ya no visites al hechicero, ya no estés tomando licor, ya no estés consumiendo drogas, ya no estés odiando a tu vecino, ya no estés codiciando a tus semejantes, ya no estés deseándole el mal a tu prójimo. Se molesta esta persona. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque ha olvidado lo que ha aprendido a través de aquel pastor que quizás con desvelo, que quizás con dedicación se ha sometido a escudriñar la bendita palabra de Dios para poder compartir con la congregación, para que ya no pequen más, para que ya no estén haciendo lo malo. Mas sin embargo, cuando el pecador se aparta de la obra de Dios, empieza a olvidarse de los principios espirituales contenidos en la Biblia, como lo hizo Adán y Eva después de comer el fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así es el hombre cuando ya sabe hacer lo bueno y lo malo, y cuando ya sabe de la palabra de Dios. Dice: ¿para qué me habla ese hermano? ¿Para qué me dice que vuelva a los caminos de Jesucristo? ¿Cómo no? Si dice la palabra de Dios: cuando aquel pecador se arrepiente, de él salen 7 espíritus inmundos. Pero cuando aquellos espíritus inmundos se van de aquel cuerpo, y como Cristo lo ha venido a limpiar y deja un templo, porque su cuerpo de usted, mi amada hermana, de usted, mi amado hermano, y el mío son templos del Espíritu Santo, y aquel espíritu inmundo se va en busca de lugares secos, y cuando regresa y ve ese templo limpio y adornado, y como lo ve vacío, va y regresa y va a traer a otros 7 espíritus inmundos, peores de aquellos que salieron del cuerpo de aquel pecador, y el estado de aquel pecador viene a ser 7 veces peor de lo que era antes. Y por eso, mi amado hermano, ya no quiere saber nada de la palabra de Dios, ya no quiere saber nada de Dios, porque el pecado, mi amado hermano, nos lleva a la ceguera espiritual, porque nos olvidamos de los principios espirituales contenidos en la Biblia. Dejamos de lado las pautas trazadas por Dios para su pueblo.
en aquello que dice el Señor, que sin santidad nadie le podrá ver. Hay mucha gente que en este tiempo, mi amado hermano, sabe que dice: es que estoy bien en el mundo. Aquí estoy bien porque todavía voy a las fiestas, todavía voy a ver las procesiones, todavía le voy a dar gusto a mi carne en los bailes, todavía le voy a dar gusto a mi vista. Y recuerda, mi amado hermano, que la palabra de Dios dice que si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo. Más vale que entres tuerto al reino de los cielos y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Que si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Más vale que entres manco al reino de los cielos y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Pero hay mucha gente, mi amado hermano, que aparentamos en decir: oh, yo sí soy bien cristiano, yo sí, mi amado hermano, yo le sirvo al Señor. Pero en la calle su comportamiento deja mucho que desear, mi amado hermano. Todavía están dándole el deleite a su vista, todavía le están dando el deleite a su carne. Y como dijo el apóstol Pablo, el espíritu está dispuesto, pero la carne dice: no, yo le quiero dar ese gozo a mi carne. Y aún hay bastantes cristianos que en este tiempo están haciendo los deseos de su carne. Aún, mi amado hermano, lo están haciendo. Y dice la palabra de Dios que sin santidad nadie le verá. Por eso el tema de esta tarde es lo que hace el pecado en nuestra vida. Te separa de Dios, mi amado hermano. Pero usted y yo tenemos que servirle al Señor, dejar todo lo malo. ¿Sabes, mi amado hermano? El Señor dice a través de su bendita palabra. Voy a compartir contigo este otro texto. La paga del pecado es muerte, no solamente física y espiritual. Pero escucha lo que dice la bendita palabra del Señor a través de Génesis 3:19. Si puedes anotarlo ahí para que no digas saber de dónde lo trajo el hermano, saber de plano se volvió inventor, igual que aquellos que aparecen en los libros de los inventores. No, mi amado hermano, todo está escrito. El hombre no ha inventado nada. Dios había creado todo, porque así lo dice la bendita palabra de Dios, que Él creó los cielos y la tierra, lo visible e invisible, los dominios, las potestades, los principados. Todo le pertenece a Él, aún nuestra propia vida. El hombre solamente ha descubierto, Él no ha inventado nada, porque todo Dios lo ha creado, todo Dios lo creó. Así es que, mi amado hermano, no diga usted: yo inventé esto. No, quizás inventó un chisme, pero eso es punto y aparte. Pero de las cosas que papá ha creado, mi amado hermano, todas ya habían sido hechas antes de la fundación del mundo, porque papá ya todo lo tenía en sus planes. Dice la bendita palabra de Dios en Génesis 3:19: con el sudor de tu rostro comerás. Así le dijo Jehová a Adán y Eva: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? A causa del pecado de Adán y Eva, usted y yo hoy
llegamos a una cierta edad y nos morimos, mi amado hermano. No somos eternos en esta tierra. Estamos, como dice la bendita palabra de Dios, somos como la neblina que aparece y luego se desvanece. Dice que la vida del hombre es como la flor del campo que nace por la mañana, pero el atardecer viene y se seca. Somos forasteros, mi amado hermano. Vamos de paso a causa del pecado. Usted y yo hoy, mi amado hermano, llegamos a una cierta edad en la cual papá ha prometido. Pero sabe una cosa: si usted y yo nos arrepentimos, podemos tener una vida eterna que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Pero mi amado hermano, hoy te estoy hablando con relación a lo que hace el pecado en nuestra vida. Nos separa de la comunión con Dios, nos separa de todo lo bueno. El pecado nos aleja de Dios, mi amado hermano. Progresivamente regresamos al mundo pecaminoso. ¿Sabe por qué? Mire, Adán y Eva no iban a morir. Y quizás usted y yo, ustedes que me están escuchando y yo que le estoy hablando en esta tarde a través de este ministerio, no existiéramos. Pero sabe una cosa, mi amado hermano: bendito sea nuestro Padre Celestial, que nos da la oportunidad para que usted y yo sepamos cuál es lo bueno y lo malo. Y en esta tarde el Señor nos la está enseñando para que usted y yo podamos encaminar nuestros pasos al camino que nos lleva a la vida eterna. Pero dice que espacioso y ancho es el camino y muchos van por él. Hay mucha gente que no le gusta que se le predique así como le estoy predicando en esta tarde. Hay mucha gente que dice: hermano, no hay que predicar así, porque la gente se va a molestar y ya no va a buscar de Dios. Mira, mi amado hermano, el Señor quiere que tú y yo seamos salvos, porque dice la palabra de Dios que Él desde el principio amó a la humanidad, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al pecador, pero odia el pecado, mi amado hermano. Y si el Señor nos está hablando en esta tarde, es para que un día tú y yo estemos presentes cuando sea el sonar de la trompeta final y nuestro nombre sea pronunciado. Con gusto diremos: presente cuando allá se pase lista. Pero si, mi amado hermano, tú y yo seguimos pecando, nos iremos directamente al infierno. Y sabes, mi amado hermano, el Señor en esta tarde te está diciendo a ti y a mí que el pecado nos aleja de Dios. No solamente progresivamente regresamos al mundo pecaminoso, porque cuando la gente ha conocido de Dios, y como lo decíamos de aquel hombre que aceptó a Cristo como su Salvador, cuando el espíritu inmundo ha regresado, regresan otros 7 espíritus inmundos peores de aquellos, y el estado de aquel hombre es peor de lo que era antes. Vuelve a hacer lo malo. Vuelve a ser como el perro que regresa al vómito, como el cerdo que se vuelve a revolcar en el lodo. Y vuelve a hacer lo malo. Le da deleite a su carne. Comparte con sus amigos. Quizás ya había dejado las palabras obscenas y vuelve nuevamente a decir aquellas palabrotas. Y aún hay gente cristiana que se dice llamar cristianos, y viera usted el vocabulario que también se tienen. Mi amado hermano,
Tú y yo debemos de marcar la diferencia, porque Dios quiere que tú y yo seamos salvos. Y mi amado hermano, hay mucha gente que a causa de nuestro mal testimonio no han venido a los pies de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque seguimos pecando, porque seguimos haciendo lo malo, cosa que a papá no le agrada, mi amado hermano. Mira lo que dice, que nuestra conciencia nos redarguye y nos aparta del Dios que da la vida. Cuando empiezas a pecar nuevamente, quizás te tomas una cerveza a escondidas y te sientes mal, pero cuando ya lo has hecho otra vez y otra vez, ya te importa que te mire la gente, que te miren los hermanos de la iglesia. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque la palabra de Dios dice que el diablo dice que anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Pero si tú y yo nos apartamos del pecado, entonces también dice la palabra de Dios que ningún arma forjada prevalecerá en contra de sus escogidos. Hay mucha gente que dice, mi amado hermano, yo estoy buscando de Dios, pero este fulano, esta fulana me las tiene que pagar porque han hablado, han criticado de mí. Y sabes una cosa, mi amado hermano, si tú y yo nos sacamos de nuestro corazón ese odio, ese rencor, de nada nos sirve que vayamos todos los días a la iglesia, porque todavía hay escoria, todavía hay suciedad, todavía hay hojarasca en nuestro corazón. Y papá quiere que tú y yo seamos limpios, porque su palabra dice que ningún impío, ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Así es que, mi amado hermano, ni porque tengas los millones que tengas, ni porque tengas casas de 2, 3 niveles, ni porque tengas carros del año, ni porque con todo el dinero que tengas compres a las autoridades, no podrás comprar tu salvación. Porque tú, mientras estás ofrendando y diezmando en la iglesia, porque tienes 2, 3, 4 mujeres, el pastor te ha permitido que sigas pecando. Hasta él se va a quedar y juntamente contigo se van a ir al infierno. Pero el Señor en esta tarde quiere que tú y yo seamos salvos. Si hoy estamos predicando lo que el pecado hace en nuestra vida, es para que ya no volvamos a hacer lo malo, y para que le pidamos a Dios la fortaleza y la convicción de que nos ayude a hacer lo correcto. Porque la palabra de Dios dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. El pecado, amado hermano, nos lleva al estancamiento espiritual. El pecado nos lleva al estancamiento espiritual. Sabes, mi amado hermano, Adán y Eva tuvieron que trabajar, porque después de haberse comido el fruto de la ciencia del bien y del mal, se dieron cuenta que estaban desnudos, no solamente físicamente, sino espiritualmente. ¿Cuántas veces tú, cuando hablas mal, te estás poniendo al desnudo, mi amado hermano? Porque te estás desnudando espiritualmente. ¡Qué vergüenza que te digan: oh, mire el hermano, qué bonito predica, pero oiga qué palabrotas están saliendo de sus labios! Necesitas tú estar vestido con la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación, con la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, con el escudo de la fe, con el calzado presto del Evangelio, orando con insistencia
y con todo ruego, como un buen soldado, para que cuando el enemigo te tire los dardos y las lanzas, tú te puedas defender. Y el pecado, mi amado hermano, se apartará de nosotros si tú y yo en cada momento nos sometemos cada vez más en el Señor. Puedes buscar ahí en Crónicas también. Te voy a dar otro versículo de la Biblia y tú lo puedes buscar, de Deuteronomio 32:51. Pero te voy a leer Primera de Crónicas 10:13, y dice la bendita palabra de Dios: así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. ¿Te das cuenta, mi amado hermano? Saúl, aquel rey que había sido ungido, se apartó de Dios. Quizás tú, mi amado hermano, tienes un liderazgo, tienes un ministerio grande, pero todavía estás haciendo lo del mundo. Te estás apartando de la obra de Dios. Te estás apartando de la presencia de Dios. Y hay mucha gente, mi amado hermano, que aún siendo ministro, aún siendo pastor, aún siendo evangelista, aún siendo apóstol o profeta, todavía están visitando a los brujos y a los hechiceros. ¿Sabes? Hay mucha gente que se alegra cuando ve a una persona en la cárcel y disfruta y se goza y dice: merecido lo tenía. Pero sabes, tú que lo dices quizás porque nunca has estado preso. Pero mira, el día de ayer miraba yo a alguien que tuvo un cargo grande acá en nuestro país, pero ella decía: yo soy ser humano, también siento lo que me está pasando, no es fácil estar acá. Pero sabes, mi amado hermano, es necesario que muchas veces tú estés en ese lugar para que puedas sentir lo que está sintiendo aquella gente. Pero cuando no has pasado, te alegras de lo que la demás gente está sufriendo. Cuando no has estado hospitalizado, quizás ni te recuerdas de los que están en el intensivo. Como no has pasado ninguna de estas circunstancias, se te va más en murmurar, en decir: estuvo bueno, está bien lo que está pasando, lo que le está pasando a esta persona. Y ahí estás pecando, mi amado hermano, porque tú y yo debemos de estar en el mismo sentir con aquellos que están sufriendo. ¿Sabes, mi amado hermano? Saúl se apartó de la presencia de Dios. Él quiso hacer a su reganada gana y antojo todas las cosas. Él no se dejó guiar por Dios como mucha gente lo hace. Oh, yo voy a hacer esto porque a mí me conviene. O yo voy a hacer esto porque a mí me conviene. Pero cuando tú le oras, tú le ayunas a Dios, papá te va a guiar, papá te va a respaldar, papá te va a dar el ok, papá te va a limpiar el camino, papá te va a librar de todo pecado. Porque la bendita palabra de Dios dice que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Sabes? Saúl era un rey. Y mira, mi amado hermano, él no murió porque así de fácil. Si te das cuenta, le quitaron la cabeza a causa del pecado que había cometido en contra de Jehová, porque había consultado a una divina, e incluso esa divina proclamó el espíritu de Samuel. ¿Sabes, mi amado hermano?
El Señor quiere que tú y yo nos apartemos de lo malo, porque dice que la paga del pecado es muerte, y no solamente física, sino espiritual. Dios quiere que tú y yo seamos salvos, porque el pecado nos aparta de la comunión con Dios. Proverbios 11:19 dice: como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. ¿Te das cuenta, mi amado hermano? Aquella gente que decide entrar en la puerta ancha que les lleva a la perdición, están seguros que ahí, mi amado hermano, se van a morir. Pero si tú escoges el camino angosto que te lleva a la vida eterna, aunque vengan dificultades, aunque vengan críticas, aunque vengan murmuraciones, aunque toda tu familia se levante en contra de tu ministerio, papá te va a dar la victoria, porque a Él le está sirviendo, porque el Señor dijo: el que quiere seguir en pos de mí, que tome su cruz y que me siga. Pero habemos muchos de nosotros que cuando vienen las tormentas empezamos a murmurar, y ahí ya estamos pecando, mi amado hermano. Y eso no le agrada a Dios. A Dios le agrada que tú y yo seamos temerosos a Dios, que aprendamos a cerrar nuestra boquita cuando es necesario. Mira lo que dice Ezequiel: he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Te das cuenta, mi amado hermano? El alma de aquel que pecare, esa también morirá. Pero si tú y yo permanecemos en Cristo Jesús, tendremos vida eterna. Por eso es tiempo, mi amado hermano, que tú y yo busquemos de Dios. El Señor nos está dando oportunidad todavía para que tú y yo le sirvamos con todo el corazón, porque el pecado nos lleva al estancamiento, porque el pecado nos aleja de Dios. Un cristiano inmerso en el pecado nunca va a progresar. Un cristiano inmerso en el pecado está ajeno a las verdades bíblicas. Ya no quiere leer, ya no quiere estudiar, ya no quiere escuchar la bendita palabra de Dios, ya no quiere recibir ese toque espiritual. Su corazón se vuelve envuelto como una coraza de Leviatán, que dice que es un animal, como un dragón que vive en las profundidades de la mar, y aún con una lanza le están pullando en su coraza y no penetra. Así es mucha gente que ya tiene el corazón duro. Como ya sabe de la palabra de Dios, ya no quiere saber de aquel que murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros los pecadores. Pero sabes, mi amado hermano, hay una solución. Hay una solución para nosotros en esta tarde. Yo te lo quiero compartir. ¿Sabes? La separación de Dios, dice: Israel ha pecado. En Josué 7:11, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han metido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Cuántas veces te has quedado con lo que es de Dios, mi amado hermano? ¿Cuántas veces no le has querido dar al Señor lo que a Él le corresponde? Si tú te acuerdas, mi amado hermano,
todo aquello era para Dios, pero aquel pueblo de Israel agarró del anatema y lo metió entre sus enseres. ¿Cuántas veces tú y yo lo hemos hecho, mi amado hermano? Pidámosle perdón a Dios. Pidámosle misericordia ahora que estamos viviendo en la gracia de Dios. ¿Y sabes qué es la gracia de Dios? Es el amor, el favor y el perdón de Dios. Hoy tú y yo, mi amado hermano, podemos subirnos al púlpito con las manos sucias, con un corazón sucio, porque podemos ir limpios por fuera, como dijo un día Jesucristo: aquellos fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, que por fuera estáis blancos, pero por dentro estáis llenos de pudredumbre. ¿Cuántos de nosotros hemos estado así, mi amado hermano y hermana? Que cuando subimos al púlpito, hasta asombrados se quedan los hermanos, pero por dentro todavía hay basura, todavía hay hojarasca. Pero papá quiere que tú y yo seamos limpios. Papá quiere que tú y yo seamos realmente un instrumento en su bendita palabra. Porque, mi amado hermano, el Señor dice a través de su bendita que Él ha venido por los pecadores en arrepentimiento. Él no ha venido por los buenos, Él ha venido por nosotros los pecadores, mi amado hermano. Pero si sabiendo tú y yo que el pecado nos lleva a la ceguera espiritual y que nos olvidamos de los principios espirituales contenidos en la Biblia y que nos dejamos de lado de las pautas trazadas por Dios para su pueblo, y que el pecado nos aleja de Dios, progresivamente, mi amado hermano, regresamos al mundo. Debemos de hacer todo lo bueno, que ya sabiendo qué es lo que hace el pecado en la vida del ser humano, que el pecado nos lleva al estancamiento espiritual, que un cristiano inmerso en pecado jamás va a progresar. Porque dice la palabra de Dios que aquel que encubre su pecado jamás va a progresar. Mi amado hermano, tú y yo tenemos la oportunidad de confesarnos con Dios, de decirle: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, como lo dijo un día aquel hijo pródigo. Pero muchos de nosotros, ¿sabes?, como estamos acostumbrados a estar pecando cada momento, cada instante. Y no me vayan a decir los pastores que ellos no pecan, porque estamos en un mundo pecaminoso. Pero dice la palabra de Dios a través de Primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él va a ser fiel y justo y va a perdonar nuestros pecados. Hay mucha gente, mi amado hermano, que se siente ya santulones porque tienen 3, 4 maestrías. Ellos se creen que ellos no pecan y quizás son peor que aquellos otros que no han reconocido a Cristo como su Salvador, porque ahí están dándole ojitos a la hermana. Pero sabes, mi amado hermano, tú y yo vamos a entregar cuentas con el Señor. Por eso cada día digámosle al Señor que nos quite esa basura de nuestro corazón, que nos quite esa escoria que está estorbando en nuestra vida. Solo voy a compartir otros versículos contigo en esta tarde. Y dice la bendita palabra de Dios. Hay varios versículos que iba a compartir contigo, pero sabes, mi amado hermano,
Oye lo que dice el Señor cuando tú y yo nos arrepentimos, cuando hay un pueblo que se arrepiente. Dice la bendita palabra de Dios en Isaías 48:9: por amor de mi nombre difiere mi ira, y para alabanza mía reprimiré, para que no destruirte. Dios, mi amado hermano, Él es amor, pero también es fuego consumidor. Y cuando ve un pueblo arrepentido, cuando ve que una persona se arrepiente, el Señor perdona. No como nosotros los seres humanos que decimos: yo ya perdoné, pero me las tiene que pagar. Papá no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mi amado hermano, Dios te ha perdonado, Dios nos ha perdonado, porque Él, el gran amor de Dios hacia la humanidad, desde que Él formó al mundo, hizo al hombre pensando en hacerlo en su semejanza. Y por eso, mi amado hermano, cuando Dios creó al mundo, no quería que el hombre pecara, pero Él le dio libre albedrío. Tú y yo tenemos libre albedrío, mi amado hermano. Si tú y yo queremos, hacemos lo malo. Pero si tú y yo nos apartamos del pecado, un día vamos a estar en la presencia de Dios, dándole la honra y la gloria al Dios eterno. Pero vemos que aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Tú no te pones a pensar, mi amado hermano. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 2, en su versículo 9. Qué grande el amor de Jesucristo hacia la humanidad. Y tú y yo hemos sido malagradecidos porque no nos arrepentimos de lo malo que seguimos haciendo. Y Dios nos está dando la oportunidad para que hagamos todo lo bueno, mi amado hermano. Si en un momento te pones a meditar que si no fuera por Él, en este momento se nos terminaría el aire, tú y yo dejáramos de respirar, nos morimos. Pero papá dice a través de su misericordia que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, aún a través de nosotros los que seguimos pecando. Porque usted me va a decir, mi hermano, dirá: el hermano dice que sigue pecando, pero yo ya no estoy pecando. Tú, mi amado hermano y hermana, también pecas. Y aunque tú y yo tengamos a Cristo en el corazón, lo hacemos porque quizás va pasando a alguien y dice: ay, el tal fulano, con algo que tú murmures ya pecaste, mi amado hermano. Por eso, mi amado hermano, tú y yo debemos cada día sumergirnos en la presencia de Dios, buscar más y más de Dios, porque dice la palabra del Señor que debemos de imitar al varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Te voy a compartir estos dos versículos y con esto termino, mi amado hermano. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y Él aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Tú estás esperando a Cristo, mi amado hermano. Apártate del pecado. Tú estás esperando el arrebatamiento. Tú estás esperando a Cristo Jesús
Apartémonos del pecado. Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie le verá al Señor. Pero si tú y yo seguimos haciendo lo malo, ¿de qué nos ha servido haber estudiado, haber servido? Y si en un momento de ira, en un momento de la vida nos desviamos, de nada sirvió haber avanzado 3, 4, 5 escalones. Por eso, mi amado hermano, permanezcamos en la roca que es Cristo. Permanezcamos en la roca que es Cristo. Y que aunque vengan tormentas, aunque vengan críticas y murmuraciones, tú y yo debemos de permanecer en Cristo Jesús. Y con esto termino. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. No solamente fuimos liberados del pecado, mi amado hermano, sino fuimos sanados de toda enfermedad. Por eso, mi amado hermano, tú y yo debemos de estar agradecidos con Dios. Debes de recordarte que si tú sigues en el pecado te va a llevar a la ceguera espiritual. Te vas a olvidar de los principios espirituales contenidos en la Biblia. Vas a dejar a un lado las pautas trazadas por Dios para su pueblo. El pecado te va a alejar de Dios. Progresivamente vas a regresar al mundo pecaminoso. Tu conciencia te va a redarguir y te va a apartar y te va a llevar fuera de Dios. El pecado te va a llevar al estancamiento espiritual. Y un cristiano inmerso en el pecado jamás va a progresar. Un cristiano inmerso en el pecado está ajeno a las verdades bíblicas. Pero con esto he cerrado, mi amado hermano. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mi amado hermano y hermana que me estás escuchando, regresemos, mi amado hermano, al camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Si tú eres una mujer valiente, si tú eres un hombre valiente, deja de estar haciendo las cosas del mundo. Deja de estar pecando. Dejemos de estar haciendo los deseos carnales a los cuales le agrada al mundo. Padre, mira aquella mujer que aún, papá, está en la prostitución. Padre, mira aquel joven que está planificando quitarle la vida a otro joven. Redarguye ahí en sus corazones, papá. Mira aquellos jóvenes que están metidos en las pandillas. Redarguye en sus corazones, papito lindo, para que ya no sigan pecando. Porque a lo más vil y despiadado, Padre, has escogido para humillar al arrogante y al altivo. Mira, Padre, aquel que está planificando hacer cosas malas, Padre,
redarguye en su corazón. Mira aquel hombre que le está dando maltrato a su esposa, a sus hijos. Quebranta ese corazón. Ponle un corazón amoroso hacia su esposa y sus hijos. Mira aquella mujer que ha sido desobediente a su marido. Mira aquellas autoridades, papá, que han abusado del puesto que tienen y han tratado mal al prójimo, al semejante. Redarguye en sus corazones, Padre de la gloria, que sean transformados y temerosos a tu palabra, porque no podemos vivir de apariencias, porque tu palabra dice que sin santidad nadie te podrá ver. No podemos tapar el sol con un dedo. Tú todo lo ves, Padre de la gloria. Tú escudriñas los corazones. Padre, mira aquel que está preso y está arrepentido, papá. Tú eres el juez justo y verdadero. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado. Por favor, papá, perdona a aquellos que se han levantado en contra de tu pueblo escogido, en contra del pueblo de Israel, de Jerusalén. Ten misericordia, Padre de la gloria. Mira aquellos que han levantado su mano para quitarle la vida a nuestros hermanos cristianos, papá. Envía un vallado de ángeles, papito lindo. Bendice a cada uno de nuestros familiares. Oh Padre, aunque el hombre nos abandone, tú nunca nos dejarás, porque tú lo has prometido, Padre de la gloria, porque tú eres omnisciente, omnipresente y omnipotente. Aumentanos cada día la fe y danos fuerza, Padre, para resistir al diablo, porque tu palabra dice que debemos de orar y que debemos de someternos en ayuno y en oración para que podamos estar preparados para contraatacar todo ataque del enemigo. Bendice a cada uno de aquellos, Padre de la gloria, que siempre escuchan estos mensajes para edificación de sus vidas. Gracias, Padre, porque aún no siendo nada, tú te fijaste en mi vida. Tú me sacaste de la escoria de la sociedad. Por eso estoy agradecido, papá. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.